Chicos, pues muy buenos días. Vamos a ir iniciando con la clase. Como ya estuvimos viendo, vamos a retomar justo lo que es la aritmética computacional. Para eso vamos a recordar un poco cómo hacemos la representación de los números binarios en decimal. Ya decíamos que tenemos la base 2 y dependiendo de la posición de cada uno de los bits, entonces ese dígito binario lo voy a multiplicar por la potencia de 2 adecuada. Por ejemplo, en este caso, el primer bit, que es también el bit menos significativo, este es el que es multiplicado por la potencia de 2 a la 0, que es un 1. Después de ahí van incrementándose justo las potencias para que yo tenga entonces la potencia de 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta y así sucesivamente. Y para que yo pueda hacer la conversión al binario, pues al decimal, perdón, lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar el dígito binario por la potencia de 2 adecuada. Y en ese caso entonces tengo 1 por 64 más 1 por 16 más 1 por 8 más 1 por 1, que me daría entonces el 89. Y ya sé que entonces esta representación binaria es la representación binaria del número 89 en decimal. Siempre vamos a marcar cuál es mi bit más significativo y cuál es mi bit menos significativo para que entonces pueda hacer la correcta interpretación del número binario que estoy viendo. Entonces, veíamos que nosotros podemos establecer cuál es el rango de los números binarios justo en base al número de bits que componen mi número. Por ejemplo, aquí yo entonces tengo en los números sin signo, el rango de los números va de 0 hasta 2 a la n-1, donde n es el número de bits que tengo. Entonces, con eso yo ya puedo saber que, por ejemplo, el número más pequeño que puedo representar es cuando todos los dígitos son ceros y eso pertenece entonces al 0. Y en los números sin signo, el número más grande que puedo representar es cuando todos los dígitos binarios son un 1 y por lo tanto entonces lo que tengo ahí es el 63. Y el 63 justo corresponde a 2 a la n-1, donde n es el número de bits que tengo, que en este caso entonces tengo 6 bits, por lo tanto tengo 2 a la n, que es 2 a la sexta potencia, menos 1, y ese es el número más grande que yo puedo representar. Entonces ya ahí ya empiezo a ver mis rangos. Los rangos son muy importantes porque esos me van a ir marcando qué números realmente puedo operar. No puedo operar ningún número que no esté en el intervalo. Es decir, todos los números tienen que conservarse en el intervalo de 0 a 2 a la n-1. Sin embargo, como ya veíamos en la clase anterior, un ejemplo muy simple de cómo podemos hacer que este número salga de este intervalo es cuando hacemos un promedio de n números, ¿no? Porque entonces esos n números están en este intervalo de 0 a 2 a la n-1. Y si yo sumo, por ejemplo, 2 veces el 63, pues entonces el resultado ya está fuera de rango. Y eso lo vamos a conocer como un sobreflujo. Y vamos a ir viendo cómo los podemos ir identificando. Entonces, para que yo pueda establecer cuántos bits necesito para representar un número X, entonces lo voy a establecer cuántos bits requiero, y eso ya sé que todos los números están en el intervalo de 0 a 2n-1. Entonces, lo que quiero saber, este número en particular, digamos el 326, ¿cuántos bits necesito para representar ese número 326? Entonces lo voy a sacar justo de esta desigualdad, donde entonces yo tengo que ese número debe estar entre 0 y 2 a la n-1. Entonces, si tomo solamente este lado de la desigualdad, puedo entonces encontrar que el n debe ser mayor o igual que el logaritmo en base 2 de x más 1. Y con eso ya puedo establecer cuántos bits necesito para poder representar el número x, que es cualquier número que yo quisiera representar. Eso es muy importante para ir entendiendo cómo es que establecemos cuál es la cantidad de bits que tengo que ir
utilizando en cada una de mis aplicaciones. Así, por ejemplo, cuando yo tengo, voy a hacer procesamiento, por ejemplo, de imágenes, todos los píxeles están entre 0 a 255. Entonces ahí ya sé que yo necesito 8 bits para representar esos números. Pero aunque solamente necesito 8 bits para representar todos los píxeles, vamos a ver que no siempre es la cantidad de bits que requiero, porque en el procesamiento implica operaciones aritméticas, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo puedo hacer operaciones aritméticas con números binarios? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta antes de iniciar justo con la suma? ¿Sí me escuchan, chicos? Ninguna. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a ir iniciando con la suma. La suma, entonces voy a tener las reglas de cómo poder ir sumando un solo bit. Un solo bit, entonces cuando yo tengo la suma de 0 y 0, pues 0 más 0 es 0, y entonces voy a conocer o voy a introducir lo que se conoce como el acarreo. El acarreo es lo que sobra después de haber hecho la suma de un solo bit, y ese se va a ir pasando hacia el siguiente bit. Entonces 0 más 0 me da 0 en la suma y 0 en el acarreo, que estoy sumando 0. Si somos 0 más 1, entonces eso me daría un 1 en la suma y un 0 en el acarreo. Si hago la suma del 1 más el 0, entonces eso me da como resultado el 1 y el acarreo sería 0. Y entonces ya tengo aquí la posibilidad de hacer 1 más 1. 1 más 1, entonces el resultado, si yo sumo 1 más 1, el resultado debe ser 2. Pero 2 ya no lo puedo representar en un solo bit. Entonces eso lo que significa es que yo tengo aquí en la suma un 0 y en el acarreo tengo un 1, porque ese es el equivalente a cuando yo sumo 1 más 1, entonces en la suma tengo un 0, pero en el acarreo tengo un 1, y eso corresponde justo al número 2. Entonces, esas son las reglas que tenemos para cómo podemos hacer las operaciones de suma, para cuando solamente estoy sumando un solo bit. Cuando la suma es de más de un dígito, entonces vamos a hacer la suma exactamente igual que como la aprendieron cuando estaban haciendo sumas en la primaria, que entonces tenemos que sumamos las unidades, y si me sobra algo de las unidades lo paso a las decenas, y si ese se desborda lo paso a las centenas, y así sucesivamente. Es la misma operación que vamos a llevar cuando hacemos operaciones binarias. Entonces yo aquí voy a tener 1 más 0, y entonces el resultado es un 1, y en el acarreo tengo un 0, y ese es el que se pasa al siguiente bit. Y entonces aquí tengo 0 más 1, que sería entonces un 1, y 1 más 1 es entonces el 2, que es 0 en la suma y 1 en el acarreo. Y entonces ahí ya tengo 1 más 0 es 0, perdón, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 es 0 en la suma y 1 en el acarreo. Y luego aquí voy a volver a hacer la suma. 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y entonces el resultado es un 1. Y esto entonces lo puedo ver si yo interpreto estos números en decimal. Como son números sin signo, entonces este correspondería al 3 y este correspondería al 6, porque recuerden que tengo entonces mis potencias: 1, 2, 4 y 8. Entonces este es 2 más 1 es 3, y este es 4 más 2 es 6, y cuando sumo 6 más 3, el resultado es adecuadamente el 9. ¿Dudas o preguntas de cómo realizar esta operación? ¿Se ha entendido cómo se hace la suma? Sí.
Muy bien, vamos a ver que también lo entendieron. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Se los estoy asignando en este momento y les tiene que ya aparecer dentro del canal general que se les acaba de asignar una tarea y es esta. Simplemente vamos a hacer estas sumas sencillas, eh, no importando si tengo un punto en decimal, es exactamente la misma regla. Y vamos entonces a irlo realizando. Les voy a dar 10 minutos para realizarlo, entonces son las 10:15. Vamos a resumir a las 10:25.
Muy bien, chicos. ¿Cuántos ya terminaron las operaciones? ¿Me pueden levantar la mano? Muy bien, sí, ya la pueden poner abajo, por favor. Gracias. Vamos a esperar nada más un minuto más y ya continuamos. Muy bien, entonces lo que tenemos que ir haciendo en cada una de estas operaciones es, perdón, Diego, ¿tienes alguna duda o dejaste la mano levantada? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo en cada una de estas sumas es siempre vamos a ir sumando de estos 2 bits y el acarreo se va moviendo o se va replicando al siguiente bit. Así, por ejemplo, 0 y 1 me darían un 1, 1 más 1 y 0 en el acarreo. 1 más 1 me va a dar un 0 y un 1 en el acarreo. 1 más 1 me va a dar un 0 y un 1 en el acarreo, y 0 más 1 me daría un 1 con un 1 en el acarreo. Porque entonces aquí ya estoy sumando tres unos y eso me da 3, que es el 1, 1. Y luego 1 y 0 me da 0, y, perdón, 1 y 1 más 0 me da un 1, y luego aquí tengo entonces el 1 más el 0 que me daría un 1, y si nosotros vemos, este corresponde al número 22 y este corresponde al número 7 en decimal, entonces después de hacer la suma, pues nos da justo el 29, que es lo que tengo representado aquí. Y esto funciona también para cuando tenemos números con decimales. Por ejemplo, este corresponde al 3.625. Recuerden que cuando yo tengo números decimales, este corresponde al 1, al 2 y al 4. Y del punto decimal hacia la derecha, entonces vamos con las potencias negativas, que es 2 a la menos 1, que es 0.5, 2 a la menos 2, que es entonces 1 entre 4, que es 0.25, y 2 y un octavo, que es 2 a la menos 3, que entonces es 625. No, perdón, 125. 100. Y entonces eso es lo que yo tengo cuando voy haciendo las representaciones. Sigo haciendo la multiplicación de este por su correspondiente dígito, y eso es lo que voy a ir teniendo. Entonces, aquí lo que va a ir pasando es que entonces eh, voy a hacer la suma exactamente de la misma manera. Esto es para que ustedes vean que realmente esto lo puedo aplicar tanto con números que ya tienen involucrado el punto, que ya tienen números decimales, y números completamente enteros. Entonces aquí tengo 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, y 0 en el acarreo.
0 más 1 es 1 y 0 en el acarreo, 0 más 1 es 1 y 0 en el acarreo, y aquí ya tengo 1 más 1 que es 0 con un 1 en el acarreo, y esto ya me da el 1 que corresponde en efecto al 5.875, tal cual como hacemos cualquier suma. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta de cómo se tendrían que haber hecho estas sumas? No, maestra. Muy bien, entonces ya tenemos No, claro cómo... Perdón, ¿alguien sí dijo alguna duda? Sí, no, dime. dije que no había problema. Perdón, ok, perfecto. Muy bien, entonces, y eso se puede replicar con números tanto de 4 bits como números de 8 bits, de 32 bits, de 64 bits, del número de bits que sea necesario. En todos los casos, lo que yo tengo que hacer, o lo que estoy haciendo en cada uno de los casos, es simplemente sumando estos 2 bits y dando como resultado dos valores. Uno, la suma, y el otro, el acarreo. Esos son los dos resultados que tengo en todas mis operaciones de suma. Entonces, yo puedo bien poner que son todas mis reglas de cómo puedo hacer la suma en una tabla de verdad. Y entonces en una tabla de verdad ya tengo aquí mis dos bits, A y B. Y entonces puedo hacer, cuando yo tengo la suma de 0 más 0, el resultado es 0 en la suma y 0 en el acarreo, que corresponde justo al 0. Cuando hago la suma del 0 más 1, entonces tengo un 1 en la suma y 0 en el acarreo, corresponde al 1, y lo mismo para la de 1 más 0, y es que entonces me da 1 en la suma y 0 en el acarreo. Y cuando sumo 1 más 1, que me debería de dar el 2, entonces así lo tengo, 0 en la suma y 1 en el acarreo. Entonces estos dos bits me dan el resultado de mi suma. Y aquí ya empiezo a ver un primer problema con lo que yo les decía, si tengo que hacer el procesamiento de imágenes y solamente necesito 8 bits para hacer la representación de cualquier píxel que está entre 0 a 255, para cuando tengo que operarlos, por ejemplo, sumarlos o restarlos, entonces ya no requiero solamente de 8 bits. Y eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco para que vayamos estableciendo cuántos son los bits que requiero para una aplicación. Entonces, eso significa que aquí yo ya tengo este resultado. Esto, que es mi tabla de verdad, yo ya puedo aquí fácilmente ver a qué corresponde cada uno de estas salidas. La suma, entonces, corresponde a justo una compuerta XOR, que es lo que tengo aquí. Entonces, la suma simplemente es el XOR de A o XOR B, porque recuerden que el XOR me da un 1 si los dos números son diferentes, y si son iguales me da un 0. Y el acarreo corresponde a una compuerta AND entre A y B, porque entonces siempre que tengo algún 0 en alguno de los operandos me da un 0, pero solamente cuando tengo los dos en 1 es cuando me da un 1. Y entonces esto lo puedo poner ya en un bloque, y este bloque se le conoce como el medio sumador, half adder. Se le conoce como el medio sumador porque aquí me hace falta una entrada, y esa entrada es justo el acarreo. Lo puedo usar solamente en que es el bit menos significativo, porque aquí no hay acarreo de entrada. Pero en los siguientes siempre tengo que considerar el acarreo. Entonces eso significa que necesito poder hacer la consideración de que entre un bit del primer operando, otro bit del segundo operando, y además el acarreo de entrada, porque ese es el que se va desbordando a cada uno de mis siguientes dígitos. Entonces, en ese caso, ya no voy a considerar solamente a A y a B, sino también voy a considerar el carry de entrada. Y entonces con eso, ahora mi tabla me va a crecer porque ya no tengo dos variables, sino tengo tres. Por lo tanto, recuerden que en la tabla siempre tengo que considerar
todas las posibles combinaciones y eso significa 8 bits. Y entonces voy a hacer lo mismo, 0 más 0 me da un 0, más 0 en el acarreo. Cuando el acarry es 0, pues la tabla se mantiene tal cual como lo habíamos visto, 0 en el acarreo, 0 en la suma, 0 en el acarreo, 1 que corresponde al 0, al 1, al 2, perdón, al 0, al 1, al 1 y al 2. Pero cuando el carry de entrada ya es un 1, entonces ahora tengo 0 más 0, me da un 0, más 1, entonces tengo un 1 en la suma y un 0 en el acarreo. Cuando tengo entonces 1 más 0 es un 1, más 1, entonces ahí ya tengo 0 en la suma y 1 en el acarreo. Cuando tengo entonces ahora 1 más 0 me da entonces un 1 más 1 en el acarreo, entonces me vuelve a dar 1 y 0 que corresponde justo al 2. Y cuando ya tengo los tres unos, que es entonces 1 en el A, 1 en el B, es 1 más 1 es 0, más 1 es 1 y 1 en el acarreo, que corresponde justo al número binario o a la representación en binario del número 3. Ahora que ya tengo esta tabla, entonces ahora ya puedo sacar mi expresión simplificada, que la puedo hacer a través de mi mapa de Carnot o a través de álgebra booleana. Ahora el álgebra booleana o los mapas de Carnot solamente las estamos usando para diseñar que es el bloque básico, lo que llamamos el elemento de procesamiento. En este caso el elemento de procesamiento solamente toma un solo bit de cada uno de los operandos de entrada y un solo bit que es el acarreo de entrada. Entonces, estos serían mis 3 bits de entrada y a la salida lo que voy a tener es la suma y el acarreo de salida. Si hago entonces la obtención de mis expresiones, ya sé que entonces la suma es el XOR de A y B y de ahí a un XOR con el carry de entrada. Y el acarreo de salida va a ser el AND de A y B con un OR de la salida de mi XOR de A y B con el carry de entrada. Y esa es entonces mi expresión. Esto es lo que ya se compone como un sumador completo, el full adder. El full adder, ¿por qué? Porque ahora sí ya puede tomar justo lo que se va a desbordar del siguiente, del bit anterior. Y esto lo podemos ir entonces introduciendo al siguiente bit de entrada. Entonces ahora yo ya puedo hacer mi sumador de 4 bits como lo estuvimos viendo, que es 1 más 0. Por regularidad voy a usar en todos los casos un sumador completo. Voy a usar un sumador completo porque, como vamos a ver enseguida, este sumador lo puedo usar entonces para algo más que vamos a ver en un momento. Entonces, por eso voy a usar el sumador completo en todos los casos. Para este primer sumador, para el sumador en la posición 0, que es el bit menos significativo, lo que entra es un bit de A, el bit menos significativo de A y el bit menos significativo de B, que son estos dos que yo tengo entonces conectados a la entrada. El carry de entrada, dado que es el bit menos significativo, entonces el carry de entrada se va a poner a 0, que eso significa ponerlo simplemente a tierra. Y entonces ahora el resultado de estos, yo voy a tener aquí este bit que me corresponde a la suma y el acarreo se tiene que pasar al siguiente bit. Y entonces eso es lo que hago. Este es mi carry de salida que se conecta al carry de entrada de mi siguiente bloque, de mi siguiente sumador completo. Y entonces ahora ya tengo este bit, que en este caso fue un 0, más el bit de A1, el bit A1 y el de B1. Y entonces a la salida voy a tener justo este bit que corresponde ya a la suma y el carry de salida se va a propagar al carry de entrada. Y así sucesivamente. Y entonces al final ya tengo estos que son
mis 4 bits que corresponden a la suma y el carry de salida. Ahora, esta configuración se le conoce como sumador Ripley Carry Adder, que significa que es un sumador que va replicando el acarreo de un bloque al siguiente. Y con eso entonces ahora ya puedo hacer el diseño de mi sumador de 4 bits. Si yo quisiera hacer el sumador de 8 bits, entonces lo único que tengo que hacer es volver a poner 4 de estos y nuevamente se conectaría este carry de salida al carry de entrada del siguiente bloque. Y así puedo hacerlo para 32 bits, para 64 bits, para 256 bits, para los bits que yo requiera, haciendo solamente el diseño de este, que es mi elemento de procesamiento básico, donde solamente considero qué está pasando con un solo bit y tengo que considerar lo que pasa en el plano general, porque en todas estas sumas, como vimos, se va replicando siempre el carry. Entonces, necesito comprender el algoritmo general de la suma de n bits, pero el elemento de procesamiento va a considerar solamente un bit a la vez, considerando, por supuesto, la visión general que incluye este carry de entrada, que es la forma en la que puedo ir configurando mi sumador. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Sí ha quedado claro? Sí, creo que sí, profe. Perfecto. Entonces nosotros vamos a ir introduciendo ahora estos elementos de procesamiento como subcircuitos. Entonces en Multisim, un subcircuito lo vamos a ir definiendo justo aquí en el menú de Place. Seleccionamos la opción de nuevo bloque jerárquico y aquí enseguida aparece esta ventana. Aquí ustedes le pueden poner el nombre que consideren necesario, que les puede dar una buena imagen de qué es ese subcircuito que van a armar. En este caso yo le puse el FA por el Full Adder, el nombre que ustedes quieran ponerle. Y aquí yo tengo que configurar el puerto de entrada y de salida. Para cada uno de estos bloques yo tengo 3 bits de entrada que corresponde a A1, B1 y el carry de entrada. Y tengo 2 bits a la salida que corresponde entonces a la suma y el acarreo. Entonces por eso aquí estoy poniendo en el número de pins de entrada necesito 3 y de salida necesito 2. Entonces una vez que me hace eso, entonces ya puedo poner aquí mi primer subcircuito. Una vez que lo tengo ahí, entonces le voy a dar doble clic sobre justo el subcircuito y entonces me va a abrir esta ventana y ahí yo voy a armarlos. Aquí ya están puestos los pines, que son los pines de entrada y los pines de salida. Y entonces ahora lo que voy a ir haciendo es poniendo justo mi operación, que en este caso es un sumador completo, por lo tanto son 2 compuertas XOR, la cual conecta A y B, y después la salida de esa XOR se conecta con el carry de entrada, y esa es mi suma. Y el carry de salida, pues entonces va aquí 2 compuertas AND que corresponden al AND de el XOR de A y B con el carry de entrada y la AND de A y B conectadas hacia una OR y ese es mi carry de salida. Puedo dejarles los nombres genéricos que ya me puso aquí, que es IO 1, 2 y 3, o puedo cambiar los nombres simplemente dando el clic derecho y entonces ya me aparece aquí la posibilidad de cambiar el nombre para que entonces me sea más representativo cuando ya estoy armando mis circuitos. Entonces aquí ya puedo ver cómo tengo etiquetado A y B y el carry de entrada y la suma y el carry de salida.
Y entonces, para que yo pueda hacer con este un subcircuito, un sumador de 4 bits, entonces lo único que necesito es ir replicando tantas veces como sea necesario mi subcircuito e irlos interconectando como ya lo vimos aquí. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Este es justo lo que estaríamos viendo para la práctica 4, que es entonces ya empezar a armar. Primero vamos a armar un sumador de 4 bits y después ya vamos a ir utilizando los circuitos, el circuito integrado que ya tiene un sumador de 4 bits. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No, de momento no. No, profe. Perfecto. Entonces, recuerden, mi consejo es que para los deep switch, ustedes pongan uno para todo el número A y otro para todo el número B, para que sea más fácil identificar qué están sumando, qué números están sumando, porque si ustedes los van poniendo, por ejemplo, aquí A0 y B0, A1 y B1 y así sucesivamente, entonces es más complicado entender qué número están sumando. Al final yo les voy a pedir, e incluso al final de la práctica se les pide hacer sumas específicas con números, el 2 más el 5, qué pasa cuando sumas el 7 más el 3 y cosas por el estilo, para que ustedes empiecen a entender qué es el sobreflujo, que es lo siguiente que vamos a ir viendo. Pero entonces es importante que ustedes vayan entendiendo o pudiendo visualizar exactamente cuáles son los dos números que están ustedes sumando. Lo que están sumando es un número decimal, pero que está representado en binario, y eso es lo que ustedes van a ir poniendo dentro de su deep switch. Esto es para que entonces nosotros vayamos yendo y entendiendo cómo vamos a hacer todas estas operaciones. Una vez que para esta primera práctica, sí quiero que ustedes armen el circuito así, con subcircuitos y demás. Después de esta práctica, entonces ya vamos a empezar a utilizar este integrado, que es el 283. El 283 es un sumador de 4 bits, que es un carry look ahead. El carry look ahead ya no tiene esto que es la replicación del carry de salida con el de entrada, pero tiene un algoritmo diferente. Ese es el siguiente algoritmo que vamos a ir viendo. Tanto el 283 como el 83, ay, qué feo me salió ese 8, pero bueno, es un 83, cualquiera de los dos son sumadores a 4 bits. Ahora, para las siguientes prácticas, que sí ya les voy a pedir que ustedes consigan los circuitos integrados o puedan venir al laboratorio para ver si pueden, si cuentan con ellos. En ese caso, yo no les recomiendo el 283 porque todos los 283 que han conseguido aquí en San Luis siempre salen defectuosos. Entonces, mejor piden el 83. Ese es el que sí les ha funcionado a todos. Y en este 283 yo ya tengo, como todos los integrados, ya tengo entonces su polarización, tierra y el voltaje de alimentación. Esto sigue siendo TTL, por lo tanto siguen siendo alimentados a 5 volts. Y aquí yo tengo entonces ya etiquetados cada una de mis bits. Entonces tengo el A1 más el B1 y el resultado está aquí en la suma 1. Ya no tengo acceso entonces a los carries intermedios, pero sí al carry de entrada. Tengo entonces el carry de entrada es el C0 y el carry de salida es el C4. Y así sucesivamente, entonces sumo A2 más B2 y su resultado está en la suma 2. Y entonces para que eso lo vayan pudiendo ir entendiendo para cuando ya utilicemos este 283. En la siguiente práctica sí es por subcircuitos, así como lo estamos haciendo aquí, así es como van a armar el primer sumador. Pero entonces esto ya nos abre la posibilidad de que yo pueda realmente hacer
un diseño, ya no tenga que estar dependiendo de una herramienta como el mapa de Carnot para poder hacer diseños a gran escala. Puedo a través de esta configuración poder tener un sumador de 4 bits, de 8 bits, de 12 bits, de 16 bits y así sucesivamente. Y lo único que va pasando es que tengo entonces estos que son mis circuitos ya integrados de sumador de 4 bits y el carry de entrada siempre lo pongo entonces a tierra, al 0. Y entonces aquí van entrando los 4 bits menos significativos de mi primer operando y los 4 bits menos significativos de mi segundo operando. Y a la salida voy a tener los 4 bits menos significativos de la suma. Y después de ahí voy a conectar el carry de salida de este circuito integrado al carry de entrada del siguiente. Por eso es que siempre tengo disponibles los dos, tanto el carry de entrada como el carry de salida, para poder hacer este tipo de configuraciones. Y aquí si conecto dos, pues entonces ya tengo uno de 8 bits, si conecto 4, uno de 16 bits y así sucesivamente. Este que es el primer sumador que vamos a ver, que como ya les comenté, se llama Ripley Carry Adder, que es, siempre se refiere en la literatura como esto, RCA. El sumador RCA es el sumador más simple, más sencillo que podemos utilizar, porque como ustedes se dieron cuenta, sale directamente de cómo hago yo mi operación. Opero aquí siempre con un bit en 0 para el carry de entrada, y entonces tengo 0 más 1 más 0, entonces es un 1 en la suma y un 0 en el carry de salida que se va a replicar al siguiente. Entonces es muy fácil entender cómo se hace este primer sumador. Sin embargo, es el sumador más lento que existe. Es el que pueden encontrar y está implementado en la mayoría de los microcontroladores de 8 bits porque es muy barato, pero es muy lento. Entonces vamos a ver enseguida lo que se conoce como el Carry Look Ahead, que es entonces el CLA, que es el sumador que trata de evitar este problema que tiene el RCA, que es la lentitud con la que propaga el carry. Entonces, sin embargo, ya una vez que lo tengo, pues simplemente lo puedo ir configurando y lo puedo hacer tan grande como yo quiera. Ya los procesadores actuales, por ejemplo, los i5 y 9, tienen más bien el CLA, el Carry Look Ahead. El RCA solamente lo pueden encontrar en microcontroladores de 8 bits porque es muy barato y para 8 bits el retardo es soportable. Ya para una mayor cantidad de bits ya no lo es, por eso es que se utiliza el Carry Look Ahead. Vamos entonces, bueno, perdón, antes de eso, ¿alguna duda o pregunta que quede con referencia a los sumadores? No, maestra, todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver entonces ahora, ese es mi primer operando. Entonces, como primer punto dentro de los operandos que tengo, y cualquier lenguaje de programación se los ofrece, es la suma, la resta. Después de ahí viene la multiplicación y la división. Entonces vamos a ir con el siguiente operando, que es justo la resta. Y para la resta, entonces yo, cuando voy a hacer una resta, tengo que considerar que en este caso ya no puedo quedarme con la representación de bits sin signo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una resta, entonces ya tengo la posibilidad de tener tanto números negativos como positivos. Por ejemplo, si yo resto el 6 menos el 3, el resultado va a ser un número positivo, que es el 3. Pero si yo restara el 3 menos el 6, entonces su resultado sería menos 3,
Por lo tanto, ya no puedo seguir con la representación binaria, sino tengo que entonces ir a la representación en complemento a 2. Entonces, la representación en complemento a 2 se utiliza siempre que estoy usando restas, porque entonces tengo que tener la posibilidad de tener tanto números positivos, como es en este caso, como números negativos. Ahora, recuerden que el complemento a 2 lo que significa es que el bit más significativo es negativo. Entonces, eso significa que aquí yo tengo el 1, el 2, el 4, y este que es el bit más significativo sería el único que tiene el signo negativo, que es el -8. Entonces, así, para este número, por ejemplo, el 0 por -8 es 0, por lo tanto, siempre que tengo un 0 en el bit más significativo, ya sé que es un número positivo. Entonces, eso es 4 más 2, que es el 6, y este es 2 más 1, que es el 3. Pero siempre que yo tenga un 1 en el bit más significativo, entonces ya sé que el resultado o el número que estoy operando es un número negativo. Entonces, cuando hago la resta, voy a tener entonces el mismo conjunto de reglas que ya estuve haciendo para la suma, pero bueno, ahora vamos a hacer la resta. Cuando yo resto 0 menos 0, pues entonces el resultado es 0, y ahora le voy a llamar borrow o prestado. El prestado es un 0 porque no hay nada que solicitar. Cuando hago 0 menos 1, entonces ahí mi resultado es 1 y 1 en el prestado. Eso significa que mi resultado es 1, 1, que es, recuerden, siempre el bit más significativo es el que tiene el signo. Esto sería un 1 y este sería un -2. -2 más 1 me da el -1, porque cuando trato de restar 0 menos 1, el resultado debe ser -1. Cuando hago la resta del 0 menos el 1 menos el 0, entonces el resultado es un 1 y 0 en el prestado, porque entonces 1 menos 0 es 1. Y cuando hago la resta de 1 menos 1, entonces 1 menos 1, eso me da un 0 en el resultado y 0 en el prestado. Esas son entonces mis reglas de la resta binaria. Y igual que como lo hicimos en la primaria, que así igual lo íbamos haciendo por unidades, decenas y centenas, se va haciendo de la misma manera. Entonces aquí yo ya tengo 0 menos 1, que entonces es 1 y 1 en el prestado. Y eso es entonces 1 menos 1, que es 0, y 0 menos 1 me da 1 y 1 en el prestado. Y 1 menos 1 es 0, y 0 menos 0 es 0, y 0 en el prestado. Y entonces aquí tengo 0 menos 0 es 0, 0 menos 0 es 0, y 0, por lo tanto, es 0 en el resultado, y el prestado también es 0. Y entonces ahora aquí ya puedo ver que es 6 menos 3, que es justo el resultado, me va a dar un 3. Entonces, esas son las reglas para la resta binaria. Y ya les acabo de asignar este pequeño quiz para que ustedes me puedan hacer estas restas, que son las mismas que hicimos en suma, pero ahora en resta. Entonces, vamos a ir haciendo las restas y les voy a dar, vamos entonces les voy a dar 10 minutos y 5 de descanso. Son 10:58, bueno, son las 11, entonces vamos a regresar a las 11:20. Entonces, si terminan antes de las 11:20, tomen su descanso y enseguida regresamos ya nada más a ver cómo se diseña entonces el restador. ¿Dudas o preguntas antes de que vayamos al quiz? Maestra, perdón, ¿puede explicar otra vez el ejemplo? Claro. Aquí yo voy a ir haciendo las mismas operaciones que ya tengo aquí. Entonces, 0 menos 1 me da un 1 en el resultado de la suma y un 1 en el prestado.
y ese es el que se recorre al siguiente bit. Y entonces ahora ya tengo aquí 1 menos 1, que es este, es 0. Y entonces el resultado sería 0 y 0 en el prestado. Y luego tengo 0 menos 1, que es entonces esta de aquí. Esa me da un 1 en el resultado y un 1 en el prestado. Y entonces aquí ya tengo 1 menos 1, que es este mismo de aquí. Entonces tengo 0 y 0 en el prestado. Y entonces 0 menos 0 es 0 y 0 en el prestado. Y entonces aquí vuelvo a aplicar la misma operación, que es 0 menos 0 es 0 y 0 en el prestado, y 0 menos 0 es 0, y en el prestado queda también ese 0. Y así es como lo vamos haciendo. No sé si ya quedó un poco más claro, Luz. Sí, sí, ya. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, entonces voy a parar la grabación y nos vemos de regreso a las 11:20. Si terminan antes de ese tiempo, pues se toman el descanso y enseguida regresamos a las 11:20.